Hola, hoy les hablaré sobre las raíces del problema espiritual. Anteriormente hablamos un poco más profundamente sobre aquello, que el problema del ser humano es estar separado de Dios y esto significa estar bajo maldición. ¿Dónde ocurrió? En Génesis 3:6, cuando Adán y Eva quebrantaron el pacto, rompieron su palabra y quedaron separados de Dios, y esto pasó a toda la raza humana. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3, verso 23. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar separado de Dios? Ya que Dios creó todas las cosas con un principio, que hasta ahora eso se cumple. Los peces para estar en el agua, los árboles en la tierra, las aves en el cielo, el mar tiene límites, las estrellas por la noche, el sol por el día, la luna también en la noche, de igual forma el ser humano. El ser humano fue creado para tener vida cuando está con Dios. Eso se llama principio de la creación. Todas las cosas fueron creadas por Dios con principios. Esto es la razón de ser de todas las cosas. Así como el pez fue creado para estar en el agua y los árboles para estar en la tierra, el ser humano fue creado para tener vida, pero cuando está con Dios. El Salmo 148 del 3 al verso 6 nos dice que todas las cosas fueron creadas para la alabanza y la gloria de Dios, y que todo fue creado bajo principios que no serán quebrantados. El ser humano fue creado para estar con Dios. Por eso que en Génesis 2:7 vemos cómo Dios sopló en su nariz aliento de vida y el ser humano fue un ser viviente, un ser que tiene vida cuando está con su Creador. Pero el ser humano quedó separado de Dios cuando quebrantó su palabra en Génesis 3:6 y se volvió carne, y le vinieron todos los problemas de la vida hasta este día. Las raíces del problema espiritual. Recordemos que el problema consiste en que el ser humano está separado de Dios, y esto significa estar bajo maldición. La primera raíz es Satanás. Satanás engañó al ser humano en Génesis 3 del 1 al 5. Este es el engañador, el mentiroso. Si vemos Apocalipsis 12, verso 9 o Apocalipsis 22, encontraremos que es el mismo diablo, Satanás y gran dragón que engaña al mundo entero, porque realmente esta es su obra. Segunda de Corintios 4:4 nos habla que dice que es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es su obra? Que el ser humano no crea en la palabra de Dios, en su pacto, que no crea en su pacto y que no lo obedezca. Ese es su propósito y su obra. La segunda raíz es el pecado. Muchas veces el ser humano se pregunta, ¿pero cuál es el pecado? Y lo asociamos a esa maldad que cometemos diariamente. Pero el pecado original tiene que ver con que Adán y Eva quebrantaron el pacto que Dios les dio. ¿Dónde? En Génesis 3:6. Allí lo puede buscar en su Biblia. Quebrantan su palabra, quebrantan su pacto, significa que toman algo valioso y lo desechan. Eso es, no creerle a Dios y mucho menos obedecerle, porque el que no cree no puede obedecer. Este es el pecado original que lo encuentra en Génesis 3, verso 6. Esto es lo que condenó a toda la humanidad. Por eso vemos en Romanos 3, verso 9, que dice que todos están bajo pecado. Judíos o griegos, todos están bajo pecado. Estar bajo algo significa que ese alguien tiene autoridad sobre el otro. Y si uno es el amo, ¿qué es el otro? Un siervo. Y la tercera raíz es que el ser humano quedó separado de Dios. Es decir, por causa de Satanás y del pecado, el ser humano quedó separado de Dios. No tan solo Adán y Eva, sino toda la raza humana. Por eso si revisamos Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De igual forma lo encontramos en Isaías 59:2. Dice, es tu pecado. Son sus pecados lo que han hecho división entre Dios y el ser humano. No quedó tan solo en Adán y Eva, sino que pasó a toda la raza humana por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados
de la gloria de Dios. ¿Qué tan profundo es el problema espiritual? Algunas personas piensan que solamente es algo superficial, que solo afectó la parte moral o la parte ética del ser humano. Pero la Biblia nos enseña que este problema espiritual es muy profundo. Si leemos Isaías 64, verso 6, nos dice que todos somos como suciedad y que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Y caímos todos, dice, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El problema espiritual es un problema muy grave, ya que significa que el ser humano está bajo maldición. Y la maldición tiene 3 fases. La primera es la muerte espiritual, la segunda es la muerte física y la tercera es la muerte eterna. Si el ser humano está separado de Dios, las oraciones de los seres humanos no son escuchadas por Dios. Vea por favor Isaías 59:2 y dice que hay una iniquidad. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír. Y también vamos a leer Lamentaciones 3, verso 8. Dice así, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Algunos pueden decir, pero a mí Dios me escucha. Yo hago oraciones, hago ruegos y me responde. Pero la Escritura nos habla que hay uno que gobierna este mundo. Ese es el mismo que tiene todas las corrientes de este mundo, Efesios 2:2. Y también nos habla Juan 8:44 que la identidad de aquellos que están separados de Dios es de hijo del diablo. Por mucho que el ser humano diga que es, o que está con Dios, o que es su hijo, esa no es la identidad correcta. Todo aquel que nace, nace separado de Dios. Por lo tanto, no es hijo de Dios, sino hijo del diablo. La obra de Satanás es oscurecer el entendimiento de las personas, para que ahora mismo esta palabra no entre, para que haya duda, para que cualquier cosa lo distraiga o la distraiga de lo que está oyendo. Nos dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hay incredulidad en el ser humano, pero aparte hay una obra de maldad para que esta verdad, este mensaje de las Escrituras, no lo entienda usted. Y si no lo entiende, no puede creerlo. Y si no lo puede creer, mucho menos obedecer. Y quiero dejarle estas últimas palabras para todo aquel que está oyendo. El ser humano por sí mismo no puede resolver este problema espiritual de la maldición. Voy a leer Jeremías 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Es imposible que usted pueda resolver el problema de la maldición. Por eso es que vino uno, el Mesías, el ungido de Dios, y resolvió este problema en la cruz a través de su sangre, derramándola en esa cruz con su muerte y con su resurrección. Jesús, el Señor y el Cristo. Si quieres seguir escuchando, escríbame. Quiero seguir dando de gracia lo que por gracia he recibido.